¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde, 4 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México de hoy, lunes 13 de noviembre de 2023. Estoy dando la hora y la fecha siempre para tratar de contextualizar el proceso de este esfuerzo. Agradecer, como siempre, eh, digamos, es el punto de salida de cada uno de nuestros programas porque no es nunca suficiente agradecer a todos y a todas las que se juntan aquí a esta convocatoria de pensamiento, de escucha, agradecerles su compromiso, su paciencia, su bonomía. Y, y bueno, también agradecer, como siempre, tampoco es demasiado agradecerle a mi compañero, hermano de lucha, Jonathan Romero, por su compromiso, su capacidad, su generosidad de compartirnos su inteligencia, su preparación y sus principios, su análisis todos los días también que es convocado. Aquí siempre está el queridísimo Jonathan Romero. Y bueno, hoy 13 de noviembre, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador celebra su cumpleaños número 70, un personaje de la vida pública que por su trascendencia ya histórica, eh, pues esa misma trascendencia, ese mismo compromiso, esos mismos principios, ese amor al pueblo de México, que estas características podemos o no tener crítica o tener alguna desaveniencia con él, algún punto de vista, pero en primer lugar, pues nada de eso es personal y segundo, nada de eso eh, eh, se le puede regatear a un personaje tan importante en la vida política. Yo diría que el más importante de los últimos quizás 50 años en la vida política del país, un personaje que ha cambiado con su trabajo, no solamente de él, pero con su convocatoria y con su ejemplo, la vida política y el rumbo político de este país que se veía muy difícil poder alcanzar desde el poder político, desde la gobernanza, un régimen con sentido social y en busca de la apertura, de una transformación que requiere muchas cosas aún y que requiere de nosotros, de su militancia, pero es imposible quitarle la determinación de su trabajo político en la vida pública de este país a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta allá un abrazo sincero de un camarada que, que lo respeta, le tiene aprecio y mucho agradecimiento. Felicidades, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Jonathan, no sé si quieras mandar un mensaje. Pues no, antes que nada, pues agradecerle a los compas, ¿no? Que nos están ahí, nos vayan a mirar ahí en la grabación. Y sí, también creemos que es un gran momento de recordar al presidente, ¿no? Y saludarle y poderle mandar un abrazo. Creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido este país, eh, y que su trabajo pues ha dado muchísimo que decía en el mundo. Y bueno, pues el poner en el centro a los pobres creo que nos da mucho entusiasmo de que se pueda hacer una política diferente, ¿no? Entonces, por todo eso más, pues felicitarlo al presidente y sabe y deben de saber los obradoristas que pues, ahí estaremos al pie del cañón con esta cuarta transformación, ¿no? Pues un abrazo y un saludo al presidente por estos 70 años, ¿no? Saludos. Claro que sería un enorme privilegio que nos estuviera escuchando, ¿no? Pero por lo menos que le llegue el mensaje, puede ser, puede ser. Por otro lado, mi querido Jonathan, bueno, pues tenemos dos asuntos que yo creo que es importante tratar. Trataremos de no alargarnos, trataremos de ser concretos, y porque incluso en la sobremesa noroñista ya tratamos uno, aunque pues, la sobremesa noroñista acabó a las 2 de la mañana y aún no sabían los resultados de las encuestas. Ese es el tema que convoco primero. No sabíamos el resultado, sobre todo en el sentido de que se fueron dando a conocer los resultados oficiales de las mismas encuestas en el sentido, digamos, inicial,
y ya por la tarde algunos cuadros que solamente así de pasada, porque además como que reconoció o recapacitó o le jalaron las orejas, pero así de pasada pues qué puedo decir, el ridículo que hizo el papá de Checo Pérez, aunque me vayan a acusar de violencia política de género, ¿no? Porque también lo puede hacer, porque lo invisibilizo, pero lo digo así, ¿no? A Antonio Pérez se lo digo con la crítica fuerte que siempre representamos en este y otros esfuerzos. Eso es lo que debe de entender él, que desgraciadamente en este proceso en el que él se metió, con el oportunismo de que su hijo es en una actividad deportiva, tiene gran alcance mediático, bueno, pues él, aprovechando ese alcance mediático, se mete a un proceso de política que a todas luces se ve ridiculizado con los números que sacó en la encuesta, ¿no? Alguna vez lo escuchamos decir que se iba a aventar a la presidencial, ¿no? Alguien, yo creo que un Pepe Grillo por ahí cercano a él siempre lo trata de bajar del ridículo, pero bueno, no es importante, solamente lo digo así de pasada, y porque les dieron a conocer los resultados desde temprano, y también Nacho Mier, que ya cerró con el movimiento, que se va al Senado, también tenía una desaveniencia. Digamos que son las dos posiciones más encontradas con respecto a los resultados. Pero mi querido Jonathan, pues esto se fue alargando porque no creo que hayan sido los únicos. Yo creo que había un proceso adentro de la encuesta y quiero de negociación o de consenso. Y quiero aquí hacer un alto, porque yo sé que todo lo tergiversan, ¿no? Eh, Ahí estuvimos escuchando a compañeros comprometidos, compañeros a los cuales respetamos, en el espacio más sofista que he conocido yo en mi vida, de la Cuarta Transformación, ¿no? Este, muy mañosos, recortan los argumentos, muy mañosos, y además, pues ellos consideran que siempre tienen la razón, ¿no? Ya en el principio ético implícito en algunas de las participaciones que tuvieron hoy, pero bueno, ese no es tema y yo creo que es perder el tiempo. Pero yo solamente planteaba que se tergiversa, ¿no? La crítica. Yo les voy a decir una cosa, eso no quiere decir que haya salido bien el proceso, ¿eh? Yo creo que salió muy bien. O sea, yo creo que salió cumplió los dos objetivos principales del movimiento, bueno, no del movimiento, del partido, que era evitar el rompimiento y convocar a la unidad. Yo creo que en eso, con el tirito que les aventó el INE y que ellos mismos estuvieron promoviendo, que es la agenda de género, que tenemos también nuestras diferencias o vamos a decir que nuestras puntualidades, ¿no? Nuestros puntos en ese debate, que también no quisiera profundizar en él. Aquí el hecho es que, pues prácticamente durante 20 horas, porque ahí cerca de las 4 salió Mario Moreno, perdón, Mario Delgado, Mario el Moreno Delgado, vamos a decirle así, salió, y fíjate, Jonathan, pues sí, ¿no? Curiosamente, yo estuve en la sobremesa, donde tú estuviste, en la sobremesa noroñista, después me fui hacia YouTube y dije, bueno, voy a ver si ya de plano, ¿no? Porque ya se había dado a conocer que Omar García Harfuch había triunfado con un amplio margen en la encuesta en la Ciudad de México. Y ahí, pues sí, ¿no? Miren, voy a decir algo fuertecito. Si me lo permites, Jonah, y te paso para ir discutiendo este tema. Aquí a Jonathan le consta, la información que yo tenía, y él le consta que le di información antes, es que Omar García Harfuch había ganado y que además iba a declinar por Clara. Eso es lo que prácticamente estuvimos diciendo. Todavía entró un compañero después de saber los resultados, que por cierto él fue el que nos lo dio de primera mano, y después Jonathan nos confirmó ahí en el space de la sobremesa noroñista, que Omar García Harfuch había sacado una diferencia enorme a Clara Brugada. Y yo decía,
Bueno, entonces empezó a haber la especulación, oye, pues entonces es Jalisco, o cuál será, o Chihuahua, perdón, o Chiapas, la determinación, ¿cómo será? Porque ¿cómo van a bajar a Harfuch con una ventaja tan grande? Bueno, pues resulta que falencia nuestra, no revisamos el acuerdo, y en el acuerdo se dice la más competitiva, de la mujer más competitiva al menos competitiva. ¿A qué se refería este acuerdo, según veo? A que Clara Brugada sacó el mayor porcentaje de participación a su favor en todas las encuestas, siendo de las mujeres que participaron en la encuesta, aunque haya perdido. Es decir, aunque López Gatell hubiera sacado el 1%, los demás no hubieran llegado al 1%. García Harfuch saca el 75% y ella saca el 25%, o el 24% en este caso, o póngale ustedes 70-30, por ese simple hecho, Clara Brugada participaba. Eso me parece, de entrada, la explicación de Mario Delgado. Pero, mi querido Jonah, pues basado en los resultados, honestamente, yo congratulo que ese haya sido el digamos, la fórmula matemática, o no sé cómo llamarlo, el acuerdo, porque, pues porque entra Clara en vez de Omar, ¿no? Ya saben cuáles son las consideraciones que tenemos de Omar de García Harfuch. Pero el hecho, mi querido Jonathan, quiérase ver como se quiera ver, porque nosotros lo vemos desde el aspecto crítico, pues perdió, hombre o mujer, el mejor posicionado de todo el movimiento, ¿no? Según esas encuestas. Y además, a niveles eh, como los de Claudia Sheinbaum en la Nacional, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Hay que revisar el proceso. Yo creo que en cuanto a la confiabilidad de las encuestas, yo honestamente, por la poca, pero experiencia, pero valiosa experiencia que tuve en la Nacional como representante noroñista en el World Trade Center, yo podría decir que las encuestas cumplen. Es decir, yo no dudo para nada, que Omar García Harfuch haya ganado por el 40%. Eso yo no lo dudo, ¿eh? Pero aquí hay dos puntos que me parecen claves, mi querido Jonathan, y que lo platicábamos en ese space, no el de la sobremesa, sino el que escuchamos hace rato. Comenzó la discusión a partir de eso. ¿Cómo explicar que en un movimiento como el de Morena tenga en 9 candidaturas o 9 en encuestas para 9 procesos distintos, 9, aquí están 9, la mayor aprobación y además en la capital del país, que no es poca cosa? ¿Qué está pasando dentro de Morena, dentro de estos procesos? Porque yo creo que la encuesta no es la discusión, porque los estatutos marcan, ya revisados ahorita, que es encuesta para generar precandidatos y organización de procesos internos para la designatura de esos candidatos. Es decir, para la precandidatura se deberán convocar a las encuestas y a partir de ahí generar un proceso interno de designación. Ahí dicen elección interna, yo diría o la primaria o el Congreso. Pero vamos, dejemos eso a un lado, mi querido Jonathan. Yo creo que el pastelito está ahí. Y debo decir algo también, si me lo permites, y te paso el balón. Omar García Harfuch, al menos así lo quieren dar a entender, porque no se da a conocer. Cuando salí cuando terminamos la sobremesa y fui a ver, ya estaba Rocional, es decir, ya estaban afuera de ese cónclave, donde estaba Mario Delgado, ya estaban pues a donde no había problema, ¿no? Lo que ya había sido resuelto. Pero allá adentro todavía había algo que sin resolver o que estaba a punto de resolver. Entonces, hasta que sale Mario Delgado y dicen que, como dicen, ¿no? El que se mueve no sale en la foto, pues
no sé si de casualidad, no creo en las casualidades de la política, pero está Mario Delgado, así visto de frente, a su derecha, de frente, a su derecha, la izquierda para Mario Delgado. Pues la primera que está colocada ahí son dos damas, yo creo que las más poderosas de las 9 candidaturas, con respecto a los demás, hombre y mujer, fíjense lo que les digo, hombre y mujer, que son Clara Brugada y Rocío Nale. En ese momento dije, ya chingamos, ¿no? Ya chingamos los que no vamos con Omar García Harfuch, lo debo decir. El doctor López Gatell estaba ahí, ¿no? Deambulando, con una sonrisa y todo, pues obviamente ya le habían avisado, ya estaba en el proceso de los dos últimos, pero Jonah, me parece esa pregunta que tú me contaste que un compañero hizo en ese space, me parece trascendental. ¿Cómo? Y yo te la hago a ti, mi querido hermano. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos leer, cómo podemos analizar el que un perfil como el de Omar García Harfuch sea el perfil más poderoso o el más popular o el de más aceptación de todas las 9 que se hicieron en Morena? Y bueno, pues obviamente no, yo feliz de que no sea él, lo digo así abiertamente. ¿Y cómo entender que el perfil más poderoso no sea candidato? Eh, ¿Qué está pasando en el partido, mi querido Jonah? Buenas tardes, otra vez agradeciéndote tu compromiso y tu trabajo y tu generosidad. Dale, mi hermano. Sí, pues yo creo que las encuestas solamente han ido reafirmando pues, lo que hemos ido derivando en los últimos programas. Yo creo que desde que hicimos ese programa de las elecciones en Argentina, lo que fue la primera vuelta, ¿no? Vamos a ver cómo queda el balotaje, también para allá vamos. Pero creo que desde ahí ya se estaba perfilando que la derecha estaba eligiendo las, can- las elecciones en Argentina, las iba a elegir, y que eso seguramente es lo que estaba pasando en México, en la ciudad, en el país, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado aquí es, bueno, en primer lugar, una primera hipótesis que yo podría lanzar es que Claudia está comprobando que su estrategia es la correcta, pragmáticamente hablando, porque pues no quiero que me pongan ahí palabras, pero pragmáticamente hablando, Claudia Sheinbaum está haciendo la mejor estrategia que está elaborando. Cuando nos preguntábamos, bueno, ¿por qué es que estaba aceptando todo este cascajo, ¿no? De panistas que se estaban incorporando a la cuarta transformación? Ella como buena matemática, ¿no? Buena física y que tiene relaciones con la matemática, me parece que ha estado haciendo una evaluación más o menos desde ese espíritu de cómo está el comportamiento de la ciudadanía en el país y ha llegado a la conclusión de que pues, la derecha está creciendo y está creciendo demasiado. O hay una parte muy grande de la derecha más que nada, ¿no? No es que esté creciendo, hay una población extremadamente grande que, que le gusta el perfil o sea, que no está dispuesto a irse hacia un lugar un poco más radical. Entonces, yo creo que la elección de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tenía contemplado que Andrés Manuel iba a sacar un perfil que iba a parecer Clara Brugada dentro de la misma estructura de Morena, y que ella necesitaba un polo para poder manejar ella, ¿no? Al menos su propia posibilidad. Y entonces ella escogió a Mark Harfuch porque representa a ese polo de la población de la Ciudad de México que no se siente representada ni con Omar Harfuch ni con Clara Brugada, y que no votarían absolutamente por ellos, ¿no? Entonces lo que ella lanza es pues un delfín, ¿no? Hay un alfil que contemplando más o menos cómo iba a actuar Andrés Manuel, cómo iba a actuar una parte de la estructura de Morena, y ella misma, ¿no? Entonces ella lo que hace es, bueno, pues voy a perfilar cómo está la Ciudad de México, ¿no? Y además en ese perfileo, lo que yo hago es más o menos
tratar de ver si la estrategia que estoy construyendo es la correcta, porque recuerden que además, creo que días antes, Kumamoto ya se estaba sumando, ¿no? Entonces ya había una especie, bueno, Kumamoto, pero bueno, hay una especie de pragmatismo muy fuerte, ¿no? Y ese pragmatismo es lo electoral, ¿no? Entonces, aquí lo que está en juego es esa cuestión ya muy, muy numérica de lo electoral, ¿no? O sea, es una clase, es una parte de la sociedad que es altamente, que está impactada por el imperialismo del siglo XXI, culturalmente, que no ha podido salir de esa transición de la revolución de las conciencias, o sea, la revolución de las conciencias no los ha impactado, y entonces el punto central es que sigue habiendo muchas personas. Bueno, lo que yo menciono, ¿no? O sea, el problema es que no es únicamente la Ciudad de México. O sea, nada más perfilemos un poco los candidatos en Guanajuato, en Jalisco, cabrón. O sea, en Jalisco, que tú lo dijiste, ¿no? Que estaban ahí perfilando a una mujer para meterla en Jalisco. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Lo de Morelos me sorprende, ¿no? Pero bueno, ahí ganó una mujer. Eh, y lo de Puebla, ¿no? Que sí, aunque Nacho Mier haya perdido, ¿no? Pues hicieron toda la posición y hicieron todo lo que se pudiera hacer, lo que estaba en sus manos para derrochar dinero y para hacer una estrategia perfectamente englobada en la derecha. Lo mencionábamos, la famosa Claudia Vizcano, creo que se apellida, ¿cuál fue su propuesta, no? Bueno, pues su propuesta fue hablar en la banalidad, ¿no? Y bueno, sacó, fue la primera mujer con 10 puntos que se aglutinó, no le alcanzó, por supuesto, pero eso deja un margen para que uno pueda observar que entre Nacho Mier, Claudia y Armenta, pues ellos se han de haber llevado más del 50% de las votaciones, y eso quiere decir, por supuesto, que la gente no está preparada para un discurso amplio, ¿no? Y veámoslo serio, o sea, ¿quién va a ser, por ejemplo, la Ciudad de México? ¿Quién se está apuntalando para creo que es la Benito Juárez, ¿no? Ya no recuerdo si es la Benito Juárez o qué delegación, o la Álvaro Obregón. Pues una tiktokera, y ya me van a decir que estoy diciendo, pero una tiktokera. ¿Y cuál es el gran chiste de la tiktokera? Video de 2 minutos. Es decir, la población no está preparada aún para las grandes historias, si ustedes quieren llamarlas. Y a lo mejor me estoy viendo muy, ¿cómo se podría decir? Muy clasista, ¿no? Pero si no lo decimos en este momento, ¿cuándo lo vamos a decir? Cuando la derecha ya esté aplastándonos a más no poder. Pues, o sea, sinceramente, nuestro país en este sentido no está en la izquierda. Entonces hay que decirlo. O sea, esto demuestra, por supuesto, por qué Noroña no ganó. Yo no sé si lo que representó Noroña en esa encuesta es el verdadero termómetro, yo creo que es mucho más, un poquito más, vamos a ponerle, pero no está a la altura para ganarle a Claudia. Eso es una realidad. O sea, aquel que siga pensando que hubo fraude, que Claudia no ganó esa encuesta, está fallando, ¿no? O sea, Claudia gana esa encuesta y la gana desde un comportamiento de derecha, y entonces lo que vuelve a reafirmar es que hay una parte de la población que se está moviendo sobre la derecha y que a ella no le da tiempo, de alguna manera, meter el segundo frente. Entonces, eso es lo que hay que decir. O sea, ¿por qué tenemos que negarnos a ese proceso? Yo recuerdo cuando inició la Ciudad de México, pues, yo se los dije en los space a varios, ¿no? O sea, antes de que me dijera ya cuando me estuvo ahí mencionando un poco las cifras, Luis Mauricio, y estaba pasando la información que él dice que él ya tuvo, ya que sustentó mucho mis hipótesis, yo le dije a compañeras como Mari Carmen, como Rosy, va a ganar Harfuch. O sea, va a ganar. O sea, yo no veía cómo es que no le iba a ganar. Por supuesto, nos metimos con Gatell. Nuestro apoyo está con Gatell. Yo sigo creyendo que es un gran cuadro y que hay que seguirlo mirando. Ahí está mi audio columna. No es, pero lo que no quiero cometer otra vez es lo que a lo mejor cometí con Oroña, ¿no? Que nos fuimos con todo, ¿no? Y en ese irnos con todo, a veces perdimos la brújula. Y eso tampoco se vale, ¿no? También hay que ser conscientes de dónde estamos metidos, porque pues en esta vez no hubo bajas, ¿no? Pero si tú te vas, o sea, si uno no tiene la brújula correcta,
nos podemos meter en muchos problemas, más cuando se juega en una política a nivel nacional. Pero bueno, al menos creemos que hay un avance muy importante con el diputado. Que a lo mejor después cuando hablemos de Ebrard, quiero sacar algunas cosas que son muy importantes con el diputado. Pero yo creo que es eso. O sea, simplemente es, pues la derecha está conformada, el pensamiento de derecha está muy difundido en el país y tenemos que hacer algo para poder zafarnos de ese país. Entonces, cuando vemos ciertos comportamientos de compañeros que pues les gusta debatir con 3 minutos, ¿no? O si ven videos de más de 1 hora, pues ya sienten hueva y pues mejor se van a ver TikToks, ¿no? Van a hacer el caldo gordo a la tiktokera, ¿no? Y yo cerraría con eso, ¿no? Yo creo que hasta eso las gobernaturas todavía estamos en un plano más o menos ético. Lo que se viene en las legislaturas y en las presidencias municipales es un cochinero, ¿eh? O sea, ya mejor ni quiero hablar, creo que ahí lo mejor es que ya dedazo, ¿no? Porque es un cochinero ya más abajo, ¿no? Entonces, creo que demuestra otra vez el pragmatismo está a todo lo que da y parece ser que sobre eso se va a ir Claudia Sheinbaum. Bueno, ya lo de Marcelo Ebrard creo que lo deja muy claro, ¿no? O sea, lo ético, ¿no? Lo ético visto desde Enrique Duce, te tendría que haber sido cerrar la puerta a Marcelo Ebrard. Lo pragmático es abrirle porque necesitan fuerzas para poder no ganarle, sino exterminar en el 2024 exterminar a la derecha, ¿no? Entonces, es pragmatismo puro lo que está pasando, se combinan dos cosas, una derecha que está articulada en el movimiento social y por otro lado un pragmatismo puro que pone a Harfush en la primera línea, arrasa y el mismo pragmatismo lo quita, ¿no? Y entonces posiciona a otra persona. Eso no es política de izquierda, por más que me lo quieran vender que sí. Saludos. Fíjate, Jonah, yo he dado mi opinión, ¿no? Y ahorita abrí. Si me permites, para ir cerrando el tema y entrarle a lo de Marcelo, que tiene sus consideraciones, me voy a permitir leer del Estatuto Fundacional de Morena, el artículo 3. Por cierto, la fuente es lopesobrador.org.mx para aquellos que crean que me lo estoy sacando de la bolsa. Y voy a leer todo el capítulo, el artículo no es largo, pero me voy a detener principalmente en uno de los, digamos, de los puntos del artículo. Dice así, si me lo permites, mi querido Yona. Artículo 3. La organización de Morena se construirá a partir de los siguientes fundamentos. A. Buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades del poder garantizados por la Constitución. B. Que a las y los protagonistas del cambio verdadero no los mueva la ambición al dinero ni el poder para beneficio propio. Debo decir que los protagonistas del cambio verdadero, como se estipulan en los estatutos, en el estatuto fundacional, pues se refiere precisamente a los representantes de Morena en cargo público, tanto por elección como por designación, es decir, ejerciendo el poder. Que las y los protagonistas del cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean. Marcelo. Asumir que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Luchar por constituir auténticas representaciones populares. Escuchen, vayan escuchando. F. No permitir ninguno de los vicios de la política actual. El influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación de los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. G. La participación será individual, libre y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole, sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía de la organización, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general. H. La exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y sociales o actividades delictivas. Y el rechazo, escuchen esto,
Escuchen muy bien esto y lo voy a leer 2 veces. Escúchenlo. El rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes del régimen actual, ojo, y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas de conveniencia para grupos de interés o del poder. Lo repito para que quede claro, es el punto I del artículo 3 del Estatuto Fundacional de Morena. El rechazo a la subordinación o alianzas con representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas de conveniencia para grupos de interés o de poder. Y J, el rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes de nuestra organización, práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o pruebas de faltas graves cometidas por un o una militante o dirigente, quienes pretendan que se investiguen y en su caso sancionen, deberán acudir a las comisiones de honestidad y justicia estatal o nacional, las que resolverán de acuerdo a los principios y normas de nuestra organización. Está sacado este texto y estos puntos del Estatuto Fundacional de Morena. Tu opinión, mi hermano, y brincamos a Marcelito, que por cierto, ahí está mencionado implícitamente en uno de los estatutos. Bueno, en uno de los puntos de este Estatuto Fundacional. Me permito hacerte, solicitarte, perdón, tu opinión al respecto, mi hermano. ¿Cuál pasa Marcelo, no? Para agarrar los dos temas. Ay, mi querido Yona. Bueno, Marcelo, sí, bien bajado ese balón. Marcelo Ebrard, después de, antes incluso de realizarse la encuesta, durante el proceso de la encuesta, que también debo decir, se le dieron canonjías muy importantes. Una de ellas por parte de uno de los participantes en esa encuesta, el senador con licencia, Monreal, que siendo a él al que le tocó, porque ser el acuerdo, la propuesta de una de las encuestadoras, lo cedió a Marcelo. Después Marcelo solicitó que hubiera representante, uno de cada partido, o que se convocara a ellos para que los que pudieran cubrir esa plaza, para que acompañaran a los empleados de las encuestadoras a hacer esa visita domiciliar a cada uno de los digamos, de la dirección, ¿no? Física, donde se tomarían las muestras a través de una pequeña urna que estaría sellada y donde estaría hecha la pregunta: ¿quién usted prefiere para encabezar la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena y aliados? Y se llenaba esa boletita, se doblaba y se metía una especie de urna. También por solicitud de Marcelo Ebrard. Y en el proceso en el que tuve el privilegio y el honor de participar como representante ciudadano del diputado Gerardo Fernández Noroña, estuvimos en la revisión de los paquetes de esa encuesta. Y también por solicitud de Marcelo Ebrard. Todo eso se le permitió. Él se puede decir que en una táctica equívoca, al tiempo él se ha dado cuenta, yo creo que él tendrá que hacer una reflexión de que se equivocó en ese proceso. Decidió enrarecer, su táctica era poner en duda el procedimiento de la encuesta y del propio proceso interno del partido. Se puede decir que prácticamente cuando se inició porque no hubo campañas, por así decirlo, sino hubo recorridos, se prohibieron los debates,
Y entonces el propio Marcelo, que fue una de las cosas que sí no le concedieron, porque él quería debates, quería creo que 5, fue avanzando en esa táctica de manchar y de descalificar el proceso interno de Morena. También habló de piso parejo, eso fue mucho antes de incluso de iniciado el proceso. Es decir, su práctica, su táctica, según los números que él mismo tenía, porque no somos ingenuos, todo aquel, excluyendo al diputado Fernández Noroña, que no tuvo dinero y que después se hizo una y no se hizo bien, etcétera, pero realmente obedece a números de las propias encuestas que los aspirantes hacen o que tienen para medir su fuerza y en dónde impulsarse. Pues él ya tenía números muy, muy desventajosos y empezó, esa fue su táctica, hay que decirlo claramente, ¿no? Porque después fue pateando el bote, como vulgarmente se dice, y pateándolo, y pateándolo, y pateándolo, porque el día que se dieron a conocer los resultados, como que ustedes ya saben, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sale con una muestra muy, 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 muy por encima, para dejar alguna duda sobre su siguiente, digamos, el segundo lugar, que precisamente era Marcelo Ebrard, eh, sale, no se presenta en esta convocatoria Morena para dar los resultados y empieza a hacer ruedas de prensa y declaraciones, pues en otro sentido, ¿no? Abiertamente, pues todos esperábamos que rompiera, ¿no? Esperábamos eso. Eh, yo, yo yo al ver el pragmatismo, y no lo digo a toro pasado porque lo discutí muchas veces con Jonathan, a lo mejor lo dije acá, pues vamos a comer el sapo, porque yo lo que veía que se estaba conformando es que, bueno, PRI, PAN y PRD no estaban en la lógica de apoyar a Marcelo Ebrard como una posible candidatura. Eso lo vimos claramente y ellos estaban en su propio proceso, y bueno, en su propio proceso, pues fue el dedazo, con la psicofanda, como le dice el queridísimo diputado Fernández Noroña, de Xochitl Gálvez, ¿no? Y sabíamos que esa era su apuesta, ¿no? Pudieron no cambiarla, pues entonces ahí, las consideraciones de un hombre que él considera es muy importante para la vida política del país, como es el propio Marcelo, él se considera eso, un hombre trascendente para la vida política del país, pues quedaba eclipsado por el pragmatismo de la derecha, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Por la conveniencia de la derecha en la decisión que tomó, que por cierto se toma en la Embajada de los Estados Unidos, nunca está de más decirlo. Y entonces el siguiente proceso, pues era Movimiento Ciudadano. Cuando el Movimiento Ciudadano le abre la puerta, su dirigente, tocayo mío de aspecto físico, pues pareciera que hay dentro un rompimiento con gobernador de Jalisco. ¿Cómo se llama el gobernador de Jalisco, mi querido Jonah? Lo hago Ay, por no, falta de memoria. ¿Perdón? Alfaro, Alfaro. Alfaro. Hay un rompimiento, por lo menos un desencuentro, puedo decirlo, entre la dirigencia del Movimiento Ciudadano y Alfaro. Y, y bueno, Marcelo sonríe y dice, no, pues pateó más el bote, parece ser que no hay candidato ahí. Y de pronto se viene en el movimiento interno, el Movimiento Ciudadano, el dirigente prefiere no abrir las puertas totalmente a Marcelo, sino sostenerlo ahí, donde patean el bote, porque Samuelito, ¿sí? Samuelito el Junior de Nuevo León, se le ocurre, junto con su esposa, que irá al Senado de la República, parece ser, o al menos eso está lo que está, lo que trasciende que está negociando Samuel. Pues Samuel decide y como mi platillo no solamente se registra para la interna de Movimiento Ciudadano, que no tiene más que a él, yo no veo a nadie más, este, va a la basílica a dar gracias, ¿no? Y a implorar que la morenita del Tepeyac, como le dice él, acompañe su campaña y lo haga, ya lo dijo así, el presidente de la República Mexicana más joven en la historia de este país, ¿no? Yo dudo mucho con con el porcentaje que según encuestas nacionales, incluso de medios de derecha, porque pues, no veo medio izquierda haciendo encuesta, lo sitúan con un dígito, ¿no? En la preferencia electoral. Es muy difícil, muy, muy difícil. Yo no digo que no hay tiempo,
no le alcanza ni el tiempo ni la estructura al Movimiento Ciudadano para hacer esa candidatura competitiva. Es muy diferente un entorno político como el de Monterrey, donde se tiene bases, donde se tiene trabajo, que un entorno político como nacional, donde en algunos casos creo que el Movimiento Ciudadano no alcanza ni el 1 punto porcentual de estructura en muchos de los estados, sobre todo del sur del país. Entonces, es una falacia. Pero imagínate, Jonathan, que el señor Marcelo Ebrard tenga que competir con un señor así, con esos blasones que él mismo se impuso, ¿no? Que él mismo se colocó y que él mismo se aplaudió, con un personaje como Samuel y que pues perdía, ¿no? Es decir, si ganaba en el proceso, pues a quién le ganaba, ¿no? A Samuel. Pero el riesgo de perder con Samuel lo colocaba directamente en el basurero de la historia, como algunas veces menciona el diputado con respecto a algunos personajes que de Morena o de este movimiento se han ido para allá, porque sí los hay, ¿eh? Y normalmente esos personajes que se van para allá, pues pretenden o persiguen logros personales o intereses de grupo que representan o personales para alcanzar o mantener un coto de poder que aunque en muchos casos es minúsculo, pues les ejerce una vida cómoda, un proceso de cabildeo y ese tipo de cosas que siempre, pues la política siempre ha mamado de eso en la política tradicional. Por eso nosotros cuando decimos que apoyamos a Gerardo Fernández Noroña y vimos en López-Gatell el mismo camino que emprendía Noroña, pues es la política que queremos, ¿no? La vieja política tradicional, esta del pragmatismo, esta del interés personal, esta que rechaza los estatutos de Morena, los estatutos fundacionales que son solamente, perdón, un artículo, un capítulo, el que leí, pues eso es precisamente, ahí está Marcelo, ¿no? El principio de no ir en el beneficio particular de un grupo o de un personaje por encima del beneficio del pueblo, del beneficio de la comunidad o del eh, encargo de servicio público en beneficio del pueblo de México, como Morena enaltece en su estatuto fundacional. A mí me parece, Jonathan, que en estos dos eventos, y no le lavo la cara a nadie, a partir del pensamiento pragmático y de lo que perseguía el partido como tal, ha salido bien, ha triunfado, ha querido hacer, salió lo que ellos querían, ¿no? Que el propio Marcelo no rompiera, era mejor tenerlo acá que en el rompimiento, eso lo entiendo, que según lo que se ve a primera instancia y sobre todo por la actitud de Omar García Harfuch, que no es fácil, ¿no? Aceptar que con un 16% de ventaja gana la candidatura o este eufemismo del Comité en Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, es prácticamente renunciar no solamente a la candidatura con un porcentaje así y a pueblo abierto, es decir, es una encuesta que si ponemos el punto sobre la idea y decimos está bien hecha y todo, pues es una encuesta, no solamente el movimiento, es una encuesta que lo pone con 40% en la competencia interna, pero lo pone, yo calculo, mi querido Jonathan, con 10 puntos más por todos los partidos, o sea, en la de Ciudad de México con todos los otros partidos involucrados, es decir, García Harfuch debe estar en el rango del 50% de aprobación en la capital, ya enfrentando a Taboada y a esos perfiles. Y no es fácil negociar con un personaje así que no tiene un compromiso político, que no tiene un perfil político definido, porque no lo tiene. Podemos nosotros decir que es de derecha, de centro, de izquierda, no lo tiene. Él como muchos otros, pues se cuelgan de que es de izquierda. Yo platicaba con una persona en la mañana y decía, pues ahora resulta que todos los aspirantes son de izquierda, el único que no es de izquierda es el partido, ¿no? Pareciera, ¿no? Todos los aspirantes son de izquierda, ¿no? Le preguntan a Harfuch, yo soy de izquierda, yo siempre, pues, ¿no? Le preguntan a Armenta, no, yo comprometido con la izquierda. Le preguntan a
a la compañera que quedó asignada en Puebla, que creo, debo de checarlo, pero creo que viene del PRI. No, pues es de izquierda, ¿no? Particularmente, o sea, todos somos de izquierda en ese partido, menos el partido, ¿no? Pareciera que el partido es el único que no está definido. Todos los demás estamos definidos. Y reciben aquí al ex canciller, seguramente, porque habló incluso de que ya hay un acercamiento con Claudia, pues se le otorga lo que se otorgó en el acuerdo inicial, ¿no? La Cámara de Senadores siendo el representante o el responsable de la bancada de Morena o del movimiento en el Senado de la República. Y pues yo supongo que Marcelo, siendo acompañado por un grupo importante de políticos, en donde están senadores, senadoras, diputados, diputadas y otros de cargo dentro del propio gabinete presidencial, digamos que en encargos menores, no de secretaría, pues Marcelo tiene que cobijarlos y entonces en ese proceso pues se llegan a esas negociaciones. Yo digo, con respecto a la nacional, digo, a las 9 encuestas, pues pareciera que Sheffield, que también podía haber roto, parece ser que no, que se queda tranquilo con su Senado, parece ser que Omar García Harfuch, como salió ese día sonriendo, pues caballerosamente, como dijeron en el Reforma, caballerosamente le cedió el puesto a Clara Brugada, y todo al parecer, después Nacho Mier el domingo rectificó y dijo tenía yo que consultar a mi estructura, no tengo problema, yo cierro y me voy al Senado sin ningún problema. Todo salió bien, mi hermano. Entonces, por qué personajes tan locos como tú y como yo nos empeñamos en manchar un proceso cuando podemos aplaudirle todos a Mario Delgado y a Xochitl, digo, perdón, a Citlali? Pues todo salió bien. ¿Por qué tanto pedo entonces, mi querido Jonah? Ahí está Marcelo. En un fin de semana maravilloso para el movimiento, regresa Marcelo, se cierra la puerta a una posible, incluso disidencia, vamos a decirla, ¿no? Dentro del grupo político importante Marcelo, que está en el Congreso todavía y que algunos repetirán en el siguiente proceso. Marcelo ya se sentará con Claudia, ya se presentará en alguna de los recorridos de Claudia o en el inicio de la campaña o de la precampaña. Omar García Harfuch, todo un caballero, dijo, no hay problema, yo voy con el movimiento. Entonces, ¿por qué vemos tanto problema, mi querido hermano? Yo me levanté el lunes pensando, pues no soy ortodoxo, soy loco, ¿no? Todo salió chingón. ¿Tú qué crees, mi hermano? ¿Estamos locos? ¿Somos contreras? ¿O qué chingados nos pasa? Si el movimiento amaneció el lunes, después de la conferencia de prensa de Marcelo, fortalecidísimo. Tu opinión, mi querido Jonah. Sí, no, creo que el balance ya está dado, bastante claro, y la pregunta bastante atinada. ¿Cómo empezar, no? Yo creo que en esta radiografía que se está haciendo, lo que amanece bien, ¿no? O por lo que podríamos decir que el movimiento tiene una excelente semana, es que bajo la política pragmática, pues todo está regular, ¿no? O sea, todo está controlado. Tienes a un perfil como Noroña en la cuarta transformación. No hay un rompimiento en la Ciudad de México ni con Clara, ni con Cartel. Omar Harfuch se mantiene en su línea. Y tienes a un Marcelo Ebrard ahí colocado, ¿no? Y a lo largo de las otras entidades, pues se resuelve el problema, ¿no? Desde la política pragmática. Entonces, todo aparece claramente, todo aparece controlado, ¿no? El problema del control, ¿no? Es que el control nunca existe, ¿no? Es una forma aparente, y eso creo que lo tuvimos que haber aprendido con Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel, aunque ha sido uno de los políticos más importantes, pero no tiene el control de todo, ¿no?
no lo tiene tan de todo que pues, ha fallado en algunas cosas precisas. Aquí es donde en verdad se va a mostrar el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ¿no? A mí me parece que Claudia Sheinbaum tiene dos objetivos principales, ¿no? El primer objetivo principal es poder ganar la candidatura al 2024 y la mayoría calificada, que es lo que le preocupa. Lo que le preocupa a Claudia Sheinbaum es cómo demonios va a ganar la famosa, los 2/3, ¿no? Que además es imposible ganarlos, es imposible, ¿no? Por eso está en esta tesitura pragmática, ¿no? Pragmática más no poder. Porque ella quiere ganar las 2/3 partes y no se da cuenta que pues es un dardo envenenado, ¿no? O sea, no, para empezar no tiene que ser por ahí, pero bueno, es otra cosa. Y entonces al estar empecinada a querer ganar esas 2/3 partes, ella lo que va a hacer es aglutinar todas las fuerzas para desfondar a la derecha. Y entonces que la derecha no tenga el margen de maniobra para poder avanzar. Entonces lo que va a hacer es un gran frente amplio, ¿no? Seguramente van a ir en ciertas unidades y entonces en esas unidades pues se va a mandar a llamar al voto del Frente Amplio y desde ahí poder catapultarlos para poder más o menos maniobrar si tienen la capacidad de poder incrementar esa posibilidad, ¿no? Esa posición. El problema, ¿no? Con eso es que ahí vas a hacer o sea, con tanto pragmatismo, lo que me parece es que lo que va a aparecer es que va a haber, ahí va a haber como que votos cruzados, ¿no? Unos que van a votar por Claudia, pero van a terminar votando por otro partido, ¿no? Entonces va a haber ahí unos votos cruzados muy fuertes que creo que no lo está contemplando Claudia. O sea, pero va a ser muy difícil, o sea, porque además es muy complicado ganar la mayoría calificada. Yo creo que no la van a conseguir, pero bueno. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? Entonces, están contentos, ¿por qué? Están contentos porque se están sumando todas las fuerzas que necesitan, ¿no? Gente de derecha, gente de centro, aliados, o sea, todos están conjuntando la unidad. Y en esa gran unidad ellos van avanzando sobre esa esfera. Ahí el problema es, pues, o sea, dentro del Senado y dentro de las cámaras de diputados, se lograra esa unidad, esto cómo representaría en los votos, ¿no? Si en verdad, o sea, las reformas, si en verdad con esta estructura, la reforma que necesitan los países para 2024, 2030, se puedan conseguir. Entonces, es la tesitura de la política pragmática, ¿no? O sea, tú tienes un fin, tienes un objetivo, y tu objetivo es llegar a la mayoría calificada, tienes que desfondar a la derecha, pues la mejor forma de desfondar a la derecha es pues quitarle esos cuadros, ¿no? Entonces, ya le estás creando ciertos cuadros y piensas que lo vas a desfondar, ¿no? Eso me parece que esa es la primera línea que está allí presente. Ahora, pero ahí está el problema, ¿no? O sea, el problema es que, y bueno, y el otro punto, ¿no? Como que el segundo elemento, ¿no? El segundo elemento me parece es que se tiene claro, ¿no? Que Claudia Sheinbaum también lo que está haciendo es que va a liberar las fuerzas que no va a poder controlar. Ella necesita estas fuerzas para entregar el mandato de Andrés Manuel, ¿no? O sea, para 2024 yo necesito la mayoría calificada porque te necesito desactivar el Poder Judicial. Andrés Manuel lo sabe muy bien. Me imagino que ya le dijo, ¿sabes qué? No te voy a pedir nada más. Tú haz lo que tengas que hacer en tus esferas, pero lo que necesito es que tú me consigas la mayoría calificada. ¿Y por qué es esto que tú me consigas la mayoría calificada? Porque ya tengo la reforma al Poder Judicial y a la reforma al Poder Judicial yo la necesito aprobar en mi último suspiro de la presidencia para que tú llegues libre y no tengas que confrontarte con ese Poder Judicial que es altamente violento. Entonces, en eso están construyendo, ¿no? Ya después lo que tú hagas después ya va a ser tu problema, ¿no? Yo te voy a liberar del Poder Judicial para que tú puedas hacer las reformas que se necesitan hacer para el 2024-2030 y que seguramente ya tienen planteados cuáles van a ser. El problema, desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Es que Claudia lo que va a hacer después es liberar esas fuerzas. Es decir, lo que está pasando es que esto que se está desarrollando, por ejemplo, en la Ciudad de México, es la estructura de lo que pasa a nivel nacional, comparándonos con lo que pasó en la Coordinación Nacional, que son 3 fuerzas las que están aglutinadas, ¿no?
Es una fuerza de derecha, es una fuerza de centro y es una fuerza de izquierda. O sea, las tres fuerzas están activadas. O sea, eso no lo puede, o sea, a lo mejor a Noroña está un poco más atrás, otros están más adelante, pero lo que sí sabemos es que hay tres fuerzas que se están empujando permanentemente. También sabe muy bien Claudia Sheinbaum que la fuerza que tiene la izquierda, que se está midiendo en las elecciones, es aparente, es aparente. Tiene más fuerza Noroña de la que representa. Y yo creo que ya se dio cuenta también Claudia Sheinbaum. Y sabe muy bien que la transición para el 2030 se van a jugar fuerzas sociales. Y ella no va a tener la capacidad de poderlas armonizar, porque se van a poner una madriza. O sea, claro que lo sabe muy bien que esa va a ser la transición. Entonces lo que va a hacer es, lo que está haciendo es hacer ese gran frente amplio, pero sabe muy bien que las fuerzas necesarias van a tener que correr después del 2024. O sea, ella lo que va a hacer es como soltarlas para que vayan y compitan de alguna manera para que se haga pues, algo democrático, me parece de ahí. Entonces, ese sería el segundo, como que la segunda tesitura, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum no sabe muy bien hacia dónde va a girar la cuarta transformación. O sea, puede girar a un plano de izquierda o se puede concentrar en un plano de derecha. Eso es una clásica del marxismo-leninismo, ¿no? O sea, hay que tenerla clara que la cuarta transformación, su verdadero examen profesional va a ser acá. No, digo, con Andrés Manuel estábamos tranquilitos, ¿eh? Ahorita es donde en verdad se va a comportar el proceso, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hace falta? Pues lo que se menciona, ¿no? O sea, frente a este proceso es, bueno, ¿nos tendremos que comer los sapos? Sí, nos vamos a tener que comer. En este proceso, yo no me queda de otra, ¿no? O sea, o a menos de que pues, vayamos a votar por Xochitl Gálvez, pero yo creo que no nadie va a hacer ese movimiento tan feroz. Pero lo que tenemos que estar conscientes es que se está preparando un escenario en donde las fuerzas se van a enfrentar, sí o sí, porque las condiciones ya no dan para más. Es decir, pensar que van a poder convivir estas fuerzas y que Claudia Sheinbaum va a tener la capacidad de poderlas contener, eso es falso. Lo que va a aparecer es que se van a abrir tres fuerzas que se van a desarrollar. La primera es la de Marcelo Ebrard, ¿no? Marcelo Ebrard entra porque sabe que tiene juego y sabe que para 2030 va a tener que construir su candidatura para poder ser el próximo presidente. Omar Harfuch, yo creo que esa es la otra posibilidad. Yo creo que Omar Harfuch no va a ir al Senado. No, igual no que no les salga de sorpresa, pero yo creo que va a estar en una secretaría de Estado. Yo no veo, o sea, si ganó ya tú dijiste, ¿no? O sea, yo no sé qué, o sea una secretaría, o sea, ¿para qué el Senado si ganó la más importante? Y además él ya lo dijo, ¿no? En donde me requiera Claudia Sheinbaum, yo voy a estar. Entonces yo seguramente ya está que va a entrar en una secretaría del Estado y ahí va a tener juego político. Y el otro es Noroña, que también va a construir su propia sede. Entonces creo que esas tres fuerzas, o sea, no es que sean ellos, ¿no? Pero esas tres fuerzas son las que se van a empezar a movilizar. Entonces, ahí vamos a ver los cálculos políticos que se tengan que hacer para poder dimensionar la estructura hacia el 2027, ¿no? Porque ahí va a ser el primer corte, ¿no? O sea, esto se está preparando para allá. Porque hay que entender que no son las personas, este momento son esas tres personas las que están allí dormitando, ¿no? Porque, o sea, ¿quién está desde los que estaban compitiendo por la nacional? El de Tabasco, Adán Augusto, pues dónde ande, la verdad. Ha de estar perdido allá en una isla ahí tropical, ¿no? Donde no entra nadie, ¿no? Pues está estar muy protegido porque quién sabe qué haya dado. Ricardo Monreal, pues va a estar bien feliz, ¿no? Que me imagino que le prometieron ahí otra senaduría, no sé qué hayan prometido. Está bien feliz, es mejor ni me muevo, ¿no? Y el Velasco, pues va a estar contento, seguramente algo sacó de todo este proceso. Entonces, las fuerzas son esas fuerzas las que se van a aglutinar y las que se van a empezar a jugar de aquí al 2030. Entonces, son fuerzas que se van a empezar a desarrollar. Desde ahí yo creo que lo que hay que plantear a nivel general es, bueno, ¿quién representa la cuarta transformación? O sea, eso es lo que nos tenemos que preguntar. O sea, ¿quién va a ser el que va a representar la cuarta transformación
¿Y quién va a estar a la altura en este 2027, 2024, 2030, de poder defender el proyecto de Claudia Sheinbaum? Porque otra vez, ¿no? Si yo escucho a Mark Harfus, bueno, pues parece ser que es el soldado más importante de Claudia, ¿no? Pero pues quién sabe. Yo escucho a Marcelo Ebrard y parece que va a ser el primero que cuando entren los madrazos se va a ir a Francia, a lo mejor. Y yo esperaría que el noroñismo sea esa fuerza aglutinadora que pueda generar los procesos. Ahora, sobre eso, bueno, pues ese es el escenario, ¿no? Entonces hay un escenario donde se va a presentar una política pragmática que está violentando permanentemente los principios de la cuarta transformación y del mismo partido que se anunció como partido de izquierda. Y entonces lo que nos toca a nosotros es dar ese debate. O sea, ¿cuáles son las formas que tenemos que construir para el 2030? O del 2024 hacia el 2030. O sea, tenemos que dar esa última batalla de, si no recuperar el partido, recuperar el movimiento, ¿no? Que es mucho más importante, yo creo, que el movimiento que el propio partido. Y entonces, desde ahí, bueno, pues ya tú enumeraste los principios políticos, ¿no? Pero yo quisiera enumerar otras cosas, fíjense, ¿no? Enrique Dussel menciona en su libro sobre la ética, ¿no? Esta ética, hacia una ética, una cartilla ética, menciona 3 principios políticos. Y el primer principio político dice, debemos en nuestras acciones e instituciones afirmar, producir y acrecentar nuestra vida singular y comunitaria. En último término, toda la humanidad. El segundo principio, debemos siempre adoptar como decisión o juicio práctico a efectuar el que haya alcanzado el consenso, siendo el acuerdo de la comunidad, en donde sus miembros simétricamente habiéndose basado en argumentos razonables o racionales. Y finalmente, debemos de operar lo posible. Y al final menciona, aquí no está, espérame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, dice, un solo momento futuro no daba cuenta de la complejidad porque exponiendo el tema se había complicado desde hace tiempo, ya que para crear un nuevo sistema hay que deconstruir el antiguo orden vigente, ¿no? Y finalmente dice, debemos de demoler el orden vigente injusto. Bueno, si uno lee esas tesis según el padre filosófico de Morena y uno revisa que estas tesis están en su libro hacia una nueva cartilla moral, yo me preguntaría, ¿cuál es el perfil de todo este gran escenario que hemos compartido? ¿Cuál es el perfil que se amolda tanto a lo que dice, tanto a lo que nos narró Luis Mauricio, como lo que nos narra Enrique Dussel, haciendo que sea una cartilla moral y en los estatutos del partido son una unidad? Pues no hay que ser tan científicos para decir que el que abriría ese camino, pues es el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y otra vez, ¿no? En el centro se vuelve a poner que el que mejor representa los ideales de esta cuarta transformación y el que mejor puede catapultar estos ideales, pues se llama Noroña. Bueno, ese es Noroña. Y ahí empezaría nuestra verdadera discusión, ¿no? Nuestra verdadera discusión empezaría en que tenemos un largo trecho, ¿no? Para empezar a abordar temas desde la cuarta transformación que no hemos ido elaborando, como por ejemplo, ¿quién sería el perfil que para en este 2024-2030 tiene la capacidad de defender, de proteger y de atacar con la cuarta transformación? Desde ahí, ¿qué es lo que yo diría? Pues la primera coyuntura va a ser la famosa mayoría calificada, ¿no? Habría que prepararnos porque todos creen que la van a conseguir. El problema es que si no la consiguen, existe ya un proyecto que podría acelerar las reformas que se necesitan y ver si es necesario empujarla en todo este proceso, porque si tú no ganas la mayoría calificada, el Poder Judicial va a quedar intacto. Y necesitamos construir, ¿no? una táctica de ataque para poder nosotros terminar la obra que hemos iniciado en 2018. Entonces yo creo que eso es el debate que se tiene que estar planteando, ¿no? Es el debate, más que pues sí, a mí me gustaría que Marcelo Ebrard se fuera, ¿no? Y no tenía ningún problema. A mí me gustaría que Omar Harfus no estuviera
como estuvo, ¿no? O sea, a mí me parece que esas dimensiones ya fueron congratuladas y que lo que estamos en este momento es tener altura de miras, y las alturas de miras es, bueno, sí vamos a seguir apoyando, pero tenemos que plantear que en ese apoyo tenemos que tener una estrategia, ¿no? Y nuestra estrategia es seguir pensando que el mejor elemento que tiene esta cuarta transformación pues es Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y tenemos que empezarlo a dimensionar dentro de las coyunturas que se van a venir y lo que hemos venido haciendo, ¿no? O sea, tratar de hacer análisis, tratar de vincular a los compas sobre esos análisis y tratar de ir marcando que la cuarta transformación, que el obradorismo y que el diputado Noroña son una unidad y que eso es el mejor representante de lo que podría ser este proceso histórico que le hemos llamado cuarta transformación. Por lo demás, creo que va a ser muy interesante cómo se van a dar los comportamientos. Vamos a ver dónde van a quedar las figuras políticas que están discutiendo en la actualidad, y vamos a ver hasta dónde le alcanza a Claudia Sheinbaum, no para ganar la elección, la tiene ganada, sino para poder tener la mayoría calificada, que esa sería yo creo que el primer gran reto que tiene ella, y que vamos a ver cómo es que se comportan. Ahí la dejaría. Pues sí, mi hermano, fíjate que estoy revisando por acá para, pues para darle un cierre importante, si me permites tantito, un cierre importante a esta discusión. Los nombres de las y los coordinadores en defensa de la transformación de estas 9 propuestas para competir en las elecciones, digo, lo tenemos que decir abiertamente, incluso ya hay plazos que el INE establece que hoy mismo inicia ya como precandidaturas, ¿no? O como, digamos, de alguna u otra manera, comienza el proceso verdaderamente electoral, ¿no? Y te invito unos 10 minutos más, si tienes tiempo, a que recapacitemos en los nombres que te voy a mencionar, que le voy a mencionar a toda la gente que amablemente tenemos el favor de su atención. Ciudad de México, Clara Brugada. Haré una pausa en cada uno de ellos y tendremos o no tendremos consideración, incluso en algunos no podremos tenerlo, no tenemos la información completa de su perfil y todo, pero nos daremos una idea, ¿no? Clara Brugada, pues abiertamente de izquierda. Eso a mí me parece un acierto de este proceso extraño. No voy a decir desasiado, porque insisto, las condiciones ya estaban dadas, eso no se discute, y me parece extraño. Yo recuerdo en ese space de la sobremesa noronista, hermano, que por ahí de las 2 de la mañana que se sabía ya el resultado, don Omar García Harfuch, pues todos dijimos ganó Omar Harfuch, y, y, y yo algo me decía, yo lo insistí, el compañero Noé, que nos estaba ahí siguiendo, decía, es que yo no entiendo cómo tú puedes creer que todavía hay, tú dijiste también que había una esperanza, ¿no? Que pudiera ser clara, y yo decía, a mí no me huele bien que se estén tardando tanto, ¿no? Y, o sea, no me huele bien en el sentido de que pues nosotros imaginaríamos que si las reglas ya estaban dadas, pues no había un proceso de negociación. Creo que no fue un error político, debo decirlo, fue una muy buena operación política de Mario Delgado, de Citlali y de quienes hayan intervenido para que a las 4 de la mañana se llegaran a acuerdos tan importantes, porque repito, o sea, no es fácil decirle al virtual ganador, no solamente de la candidatura en la Ciudad de México, que es una plataforma política importantísima, importantísima dentro del proceso político de un país, sino al virtual ganador de esa jefatura de gobierno, por los niveles que tiene. Mucha gente podrá decir, no, es que en el 2018 se perdió, haya sido, ahora sí que como dice el clásico, ¿no? Haya sido como haya sido, pero el señor Omar García Harfuch aseguraba no solamente la candidatura, sino el triunfo, y un triunfo bastante fuerte en la capital. Pues no es fácil decirle al señor, se tiene que bajar, ¿no? Y, y en ese sentido, pues yo creo que Clara Brugada, tomando esas consideraciones, yo creo que no tiene duda. Yo
Yo le tengo una crítica muy fuerte con respecto al apoyo que hizo a Claudia, una crítica muy fuerte con respecto a las estructuras de jugar en esta lógica que el propio Estatuto Fundacional de Morena marca como... Lo que pasa es que el estatuto es abierto, aun cuando marca, pues pareciera que dice, no, es que yo no estoy haciendo nada, pero ahí dice claramente las prácticas, ¿no? El cohecho del voto, me puede decir Clara, pues yo no obliga a nadie, ¿no? Sabemos que hubo acarreos, ¿no? Y vamos, lo menos, y toda la estructura económica que se realizó, pero bueno, ya está ahí, ya es la representante, cerramos con ella, totalmente de acuerdo que sea ella y estaremos en la primera línea de batalla para apoyarla en todo lo que podamos y tratar de que recupere la cordura de que así no se hace política, ¿no? Porque el trabajo que hizo en la capital, apoyada, cerrando filas con Claudia Sheinbaum en el proceso de gobernanza de la capital y ella en Iztapalapa, yo creo que es fundamental. No sé si tengas algún comentario extra que decir. Clara, sin ningún problema. Eduardo Ramírez en Chiapas. Yo lo que sé de Eduardo Ramírez es que, digamos, de alguna u otra manera es una de esas sorpresas dentro de este proceso. No sé, realmente desconozco mucho de su trayectoria, pero yo lo dejaría así. ¿Tú sabes algo de Eduardo Ramírez, mi querido Jonah, como para generar una crítica o algo? Yo lo dejaría así. Les prometo que iremos investigando sobre el proceso. Yo lo que sé, según he escuchado algunos compañeros analistas políticos, Eduardo Ramírez es un hombre que surge en esta búsqueda de la coordinación a partir de grupos políticos internos en Chiapas que tienen algunos intereses del lado del PRI, voy a decirlo así, ¿no? Pero no me consta nada. Guanajuato, Alma Alcaraz, pues yo creo que una sorpresa, ¿no? O sea, una sorpresa en el sentido de que le compitió a Sheffield, no una sorpresa en el sentido de que de ella, porque ya nos explicaron cuál fue el proceder, el procedimiento, y yo en eso tengo mi crítica, pero creo que no es importante hacerlo aquí, tendremos una crítica muy, muy fuerte en otros programas, pero yo creo que la sorpresa fue que fue muy competitiva. Yo creo que es una de las candidaturas, bueno, de los estados, que despierta interés el hecho de que ella haya sido tan competitiva y quede en la coordinación, porque no olvidemos que Sheffield ya la perdió, Guanajuato. Entonces, yo creo que ahí la negociación fue un poco más tersa. Y no sé, mi hermano, si tienes alguna consideración como Alba Alcaraz, pero la veo como un perfil competitivo que pudiera incluso meter un susto. Yo creo que ahí sí ya, ¿no? La estructura política y de organización de Morena en el estado panista de Guanajuato, pues tendrá que empujar. Yo creo que se abre un camino que al menos yo, con mi ignorancia, yo veía perdido hace 6 meses. Yo Guanajuato lo veía perdido. Claudia Delgadillo en Jalisco. Claudia Delgadillo viene del PRI, eso sí lo sé, y viene de un grupo político que es de disidencia priista, también hay que decirlo, y que también, curiosamente, le compite al viejo Lomelí, lo digo viejo sin faltarle al respeto, sino es era la única ficha de Morena o del movimiento en el estado de Jalisco. Pareciera que no había más que Lomelí. Por ahí, precisamente, Antonio Pérez, el padre de Sergio Pérez, desgraciadamente, señor Antonio, así se le va a conocer toda la vida, disculpe usted, este, pues no es un perfil político importante en el Estado, y surge Claudia Delgadillo con, digamos, en esta andanada de pragmatismo, de recibir para hacer fuerte al movimiento en algunas representaciones de competencia política electoral, pues yo veo a Claudia Delgadillo como ese diamante que se encontraron para ser competitivo al movimiento en Jalisco, porque no, yo sé que en eso difieres conmigo, mi querido Jonah, pero yo no veía a Lomelí como competitivo. Es decir, Lomelí trae una grilla interna dentro del Estado muy, muy fuerte, sobre todo el lado del Movimiento Ciudadano, que es el partido fuerte en el Estado, y aun cuando yo lo veía competitivo, parece que esta frescura, que Claudia Delgadillo le da una frescura en esa posibilidad,
de que no fuera tan cerrada. Yo no decía que Lomelí perdiera fuerza, pero yo sí creo que Claudia Delgadillo, y si es cierto, según trasciende, que Lomelí está de acuerdo y cerrará filas con ella, pues yo creo que el impulso será mayor, desde mi punto de vista. ¿Tienes algún comentario al respecto, mi hermano? Si no, pues abres el micrófono y le entras, ¿eh? Margarita González en Morelos, una gran sorpresa. Algunas informaciones que yo he estado recibiendo, quiere decir que Margarita González, no siendo del grupo político de Cuauhtémoc Cárdenas, digo de Cuauhtémoc Cárdenas, perdóname, don Cuauhtémoc, ingeniero, de Cuauhtémoc Blanco, no siendo el grupo político de Cuauhtémoc Blanco sí la palomeó, vamos a decirlo así. ¿Por qué? No porque Cuauhtémoc Blanco tenga un poder político hegemónico en el Estado, ojo, no es así, sino porque Cuauhtémoc Blanco tiene que cubrirse las espaldas. Ese es un problema que ese ya es otro tiro que nos echaremos, mi querido Jonathan, en el momento que se presente, porque parece ser que quieren la Cuauhtémoc para Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, ya nos echaremos ese tiro, y Cuauhtémoc Blanco, pues lo que le importaba era llegar a un acuerdo político con alguien que le cubriera las espaldas, porque tiene una cola muy grande, hay que decirlo abiertamente, es una de las piedritas en el movimiento que debe de ser tomada con seriedad, porque a Margarita González, que no dudo que sea un cuadro muy competitivo en Morelos, le puede explotar en las manos, ¿eh? El tema Cuauhtémoc Blanco y el tema fiscal de Morelos, le puede explotar en la mano. Se va a volver muy competitivo porque ahí hay un rompimiento de Morena, precisamente por cercanía con el fiscal, que competirá directamente con la compañía Margarita González en ese estado, para tomarlo en cuenta. Alejandro Armente en Puebla, pues ¿qué te puedo decir, mi hermano? Tú conoces mejor a Alejandro que yo, del grupo político de Melquiades Morales, no tanto de Mario Marín, que lo han querido involucrar con él, no, más bien de Melquiades Morales, de digamos que una tradición antipanista en Puebla, muy fuerte, también, si bien es cierto, no opositor, pero no del grupo político Manuel Bartlett, de donde sí era el compañero Nacho Mier, tiene un juego político desde hace muchos años dentro del priismo en Puebla, se mueve a Morena con la intención de competir, es un personaje que su amigo Melquiades lo impulsó muchísimo durante la gobernatura de Melquiades Morales en Puebla, por allá también los tiempos de Mario Marín como alcalde de la capital. Yo creo que Puebla es muy competitivo, y con esas consideraciones de Armenta, pues yo creo que tiene capacidad para poder gobernar. Ojalá que lo haga con la mano izquierda y que se olvide de sus orígenes, sobre todo priistas, del grupo político de Melquiades Morales, hay que decirlo abiertamente, de él sí conozco bien. Javier May en Tabasco, mi querido Jonathan, yo considero que es la segunda derrota consecutiva del señor ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque su grupo político es precisamente un grupo político enfrentado al grupo político del que sale Javier May. Javier May triunfa en la tierra del presidente, no obstante que Adán Augusto pensaba que todavía la podía dominar por ser el primo hermano del presidente, como él mismo se hace decir, pero realmente Adán Augusto sí va en una franca decadencia de poder político, y eso lo representa esta victoria de Javier May. Yo tengo buenas consideraciones sobre Javier, creo que no es un perfil tiradísimo a la izquierda, pero sí es un perfil, yo creo que viene a refrescar este Tabasco, porque desde que Andrés Manuel, antes de ser presidente de la República, dominaba Tabasco totalmente. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo en eso, pero honestamente se los digo, de las consideraciones de que el grupo político de Javier May gobierne en estos momentos o domine el estado de Tabasco en vez del de Adán Augusto, donde estaba plagado de priistas, de andradistas, pues yo prefiero a Javier May. Yo creo que refresca a Tabasco, y yo creo que es un buen perfil, y además yo creo que va a ganar. Veracruz, pues la generala Rocío Nale, ay sí, mi hermano, éntrale tú a definir a Nale, porque yo sé que tiene tu admiración y tu respeto, la generala Rocío Nale, éntrale, mi hermano. Yo solamente diré que sí, es la generala y tenía que estar ahí. Dale, mi hermano. Pues sí, ya todos sabemos generalmente quién es Rocío, ¿no? Pero a mí lo que me impacta es
que yo pensaba que iba a ser más competitiva, ¿no? Y no, parece que no fue así. Ahí ya tú contabas algunas cosas de ciertos grupos que hicieron presión, pero bueno, ella sale como Del actual ganadora. gobernador, ¿eh? Del actual gobernador, mi hermano. El actual gobernador iba con el secretario de Desarrollo Social de ese estado, lo impulsó, le metió todo, pero la general es la general, a mi hermano. Va a ser muy Sí, competitiva, yo creo que bueno, gana el estado. sí, claro, ¿no? Y pero bueno, ahí sí hubo una pequeña fricción, en donde fue muy corto, pero bueno, pues sabemos las credenciales de Rocionales, ¿no? Secretaría de Energía, pues la operadora principal para la creación de Dos Bocas, la recuperación de varias refinerías, cuando se vino el problema de la tormenta en Estados Unidos, pues ella fue la que sacó las papas, ¿no? Y en una crisis energética que parecía que se iba a comer al mundo, en menos de un día, ¿no? Sacó todo el proceso, calentó los hornos, calentó las viejas máquinas y dio energía al sur y al norte del país, ¿no? También el sur del país también estaba ahí en ciertas tensiones. Yo estaba ahí cuando fue ese proceso ahí en Mérida, había muchas tensiones y ella sacó todo el plan, ¿no? Junto con sus asesores, pues ha estado en las negociaciones por la reforma energética, ha estado con la ley, con la ley secundaria, y bueno, qué decir con el trabajo tan excelso junto con Manuel Bartlett que hicieron sobre la reforma, ¿no? Energética, que fue yo creo que el punto más alto, y en el también el diputado hizo un trabajo fenomenal. Entonces creo que pues, es ella era la principal, el perfil principal, y yo creo que ahí, que me disculpen todos y todas las que están allí, pero Rocío Nale por sí misma tiene un juego político muy importante, y de las 9, a mí me parece que es el mejor perfil que tiene en este momento, hasta, pues no sé, a muchos les gusta Claudia, pero a mí me gusta más el perfil de Rocío Nale. Pero vamos a ver, ¿no? Creo que su proyección es muy grande, vamos a ver pues, que quede primero en Veracruz y después lo que tenga que pasar. Pero o sea, yo tengo una gran admiración por esa señora, ¿no? La general, la dirían por ahí de Veracruz. Saludos. Sí, y fíjate que la retórica para denostar o para golpear a Rocío Nale en su fortaleza, pues era que no es de Veracruz, que no es de oriunda de Veracruz, sino que es de Zacatecas, pero que como una zacatecana gobierna tu estado, cosas así estuvieron diciendo sobre todo en los medios, pero sabemos que el gobernador, que por cierto, con todo respeto para aquellos puros morenistas que ni con el pétalo de una rosa, por ahí un compañero que se decía de izquierda se acercó a decirnos, por favor, crítica no, crítica no, crítica no, eso no es izquierda, decía escupiendo para arriba, ¿no? El pensamiento crítico. La izquierda es discusión, es crítica, es debate. Pero bueno, es otro tema. Y yo creo que sí impactó precisamente es lo que decíamos, ¿no, Jonathan? Al final es eso, ¿no? Cómo impactan los procesos de esta que se llama cargada, ¿no? Que en los tiempos peristas se llamaba cargada, donde el aparato del Estado, donde, pues sí, obedece intereses. Todo esto que les decimos que son prácticas que nosotros reprobamos, son lo que el Estatuto Fundacional de Morena aplicaba, ¿no? Y ahora resulta que al tiempo y ya gobernando, pues no se hace nada al respecto, ¿no? Pero la general es la general y yo coincido contigo, yo creo que es el perfil más importante de los 9, con el perdón de Clara Brugada, el perfil más definido, ¿no? Hacia lo que es la transformación, yo lo diría así. Y por último, pues allá en Yucatán, de donde también te acercas tú al conocimiento de ese estado, mi querido hermano, Huacho Díaz. Huacho Díaz, algunos pensaban, incluso el diputado pensaba que había sido derrotado por una mujer. No recuerdo el nombre de la mujer, perdónenme, no ven a decir política, pero lo digo con cariño, no lo recuerdo, pero lo cierto es que las encuestas y algunos comentócratas, incluso del propio Yucatán y de Mérida en especial, decían que Guacho Díaz ya había perdido. Y resulta que no, que Guacho Díaz no perdió, demuestra que tiene fuerza política en el estado y se abre la posibilidad de victoria. Eso es curioso porque en los dos estados de los que estamos hablando, los dos estados eminentemente panistas,
que habían barrido todo el tiempo, que bueno, no se les podía acercar el movimiento, que es Guanajuato y Yucatán, encuentran dos perfiles competitivos que pueden, yo no digo garantizar la victoria, pero sí la competencia. Me parece que es una apuesta importante Guacho Díaz, y yo creo que en Mérida se vuelve a refrescar, como lo digo, esta idea de que surja el movimiento y que las estructuras de Morena se vuelvan importantes para esos estados. Y por último, ya mencioné, pero los tres estados, yo creo que hay seis, si tienes otra consideración, mi hermano, para que cierres, yo creo que seis, el triunfo se puede decir que está con nosotros, que arrancamos en la punta, que es Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Creo que ahí no hay mayor problema. Yo creo que irá avanzando, que tienen buenos perfiles. Yo creo que Veracruz es de esas donde arrancamos arriba, de las más cerradas, pero yo no veo cómo nos ganen ni Ciudad de México, ni Chiapas, ni Puebla, ni Tabasco, ni Veracruz. Honestamente, Morelos yo lo diría, aun cuando arrancamos arriba, está complicado, pero confiamos mucho en los morelenses y en Margarita González, y en que se olviden que Cuauhtémoc Blanco pertenece al movimiento. No, vamos a tratar de rectificar con Margarita González, porque si recuerdan lo de Cuauhtémoc Blanco, mi querido Jonathan, ahora sí que yo sé que tú eres Águila del América, pero nos ganan por goliza, ¿eh? Si recuerdan la poca estatura política, el enanismo político del futbolista mexicano, yo creo que ahí sí nos ganan, pero no, confiamos en que Margarita González hará las cosas bien. Y en los otros tres estados, pues decimos dos panistas, Guanajuato y Yucatán, yo creo que competitivos, y Jalisco es el estado que yo veo perdido, se los digo sinceramente, es decir, es el estado que yo veo para arriba, es el Coahuila de estas elecciones, pues lo voy a decir así abiertamente, donde verdaderamente sí debe de haber la unidad de Lomelí con ella, debe de ver la unidad de los propios, los pocos perfiles trascendentales del movimiento en Jalisco, debe de crecer la invitación a la militancia, que sabemos que la hay en Jalisco, y yo esperaría que Claudia Delgadillo tuviera su propia estructura, congeniando con la estructura de Lomelí y con la estructura de Jalisco, para que se pueda remontar y ganar algo que yo lo veo muy perdido, ¿eh? De verdad, yo lo veo imposible, Jalisco, pero bueno, dicen que lo imposible no existe, que lo verdaderamente difícil está en remontar, y que sí se puede. Veremos qué pasa con Jalisco. Yo creo que depende mucho de la convocatoria de unidad, que se honre, ¿no? La palabra unidad por parte del grupo político de Lomelí y sus aliados, porque tiene muchos aliados, y Claudia Delgadillo, para que verdaderamente se impulsen esa candidatura. No sé si tengas alguna otra consideración, mi estimado. Ya cortamos. La de Jalisco, ¿no? Yo también veo seis, esas seis. Pero yo veo perdida Yucatán. Yo de Yucatán. Yucatán no, yo creo que esa está perdida. Creo que Jalisco se puede ganar y la de Guanajuato, pues, esa también la veo competitiva, esa la veo competitiva, ¿no? No sé si se vaya a ganar, pero yo creo que 7 de 9 sí sacan, y creo que la séptima es Jalisco. Me parece que va a ser Jalisco. Creo que sí se la van a quitar al Movimiento Ciudadano, y creo que la que va a costar más trabajo son las otras dos que son panistas. Pero yo sí, Yucatán la veo así fuera, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Eso sería. Vamos a ver. Sí, sí tenemos esas consideraciones. Yo veo, fíjense, para que no anden diciendo que Jonathan y yo nada más nos andamos rascando la panza mutuamente. Yo desde el día de la sobremesa noroñista decía, yo discrepo con Jonathan, yo veo Jalisco muy difícil, y sobre todo porque la información que yo tenía no coincidía con la de Jonathan en ese sentido, con la lectura de Jonathan, y yo decía, en Jalisco no va Lomelí. O sea, yo le decía, no va Lomelí, la van a bajar. Es más, no es por ponerse medallas, pues tenemos información, tenemos fuentes, no crean que nada más nosotros nos decimos la cosa. Jonathan recordará aquí hace, pues quizá un mes o quizá menos, no lo sé. Yo siempre tengo mala memoria en eso, sobre todo memoria corta. Y yo decía, Jonathan, en Jalisco van a meter una mujer, van a meter a Claudia Delgadillo, que viene el PRI, y la quieren incrustar para abrirle paso, yo decía, a Harfuch en la capital. Fíjense lo que yo decía, ¿eh? Digo, me hago cargo de mis palabras, por eso se graba. Y también yo le decía que era muy probable que Rocío Nale aplastara en Veracruz, como él lo tenía, y esas consideraciones
en una fallamos los dos. Yo, es más, yo veía a Rocío Nale como la más competitiva, lo dijimos, cuando salió Clara Burgada a decir que era la más competitiva, es porque ya tenía información, seguramente, pero nosotros decíamos, ahí se equivoca, es Rocío Nale, pues no, la más competitiva según las encuestas, pues es Clara Burgada, y yo le decía de Claudia Delgadillo, entonces en eso diferimos él y yo veo muy difícil que se le gane a la estructura del Movimiento Ciudadano, yo veo ahí a Alfaro muy cooptado, o sea, que ha cooptado mucho el Estado, yo creo que ya negoció algo con su propio partido, con la inclusión de Samuel, porque yo sé que el rompimiento que tenía Alfaro con Movimiento Ciudadano, el aparente rompimiento era por precisamente la posible inclusión de Marcelo, entonces en ese sentido yo creo que Alfaro va a operar ahí, ojalá me equivoque, y yo Yucatán sí le tengo mucha confianza, fíjate. Entonces veremos, ¿no? Veremos, nos la jugamos para que vean que no todos estamos de acuerdo. Es más, yo les voy a decir, tampoco en el marxismo en todos estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos nuestras consideraciones, pero es mi hermano y el chingón es él. Yo qué quieren que les diga, ¿no? El chingón es él. Yo me atrevo a opinar a partir de mi deficiencia académica de marxista, sino más bien más pragmático, más revolucionario. Y mi querido Jonathan, además de pragmático y revolucionario, pues es académico, entonces pues él es completo, yo nada más de un lado. Algo que quieras agregar, mi querido Jonathan, exactamente 1 hora y media para tocar estos dos temas que me parecían importantes. Nada que agregar. Ok, les agradecemos muchísimo a todos y a cada uno de ustedes que sabemos siempre nos acompañan. Muchísimas gracias. De una vez les adelanto, disculpen ustedes por la hora en la que se ve en este programa, será en la madrugada. Compromisos personales me obligan a guardar la posibilidad de editarlo ya. Yo creo que por ahí de las 11, 12 de la noche. Yo se los digo nada más como una disculpa, cuando lo estén viendo es que ya está subido, pero sí, sí me voy a tardar, pero hoy mismo, digamos en la madrugada de mañana, estará subido, discúlpenme, compromisos personales, pero seguiremos. Mañana tenemos un temazo, voy a platicar con Jonathan a ver si le entra ese tema, Jonathan le entra todo, pero vamos a ver si es conveniente hacerlo, y no se los adelanto porque pero ya mañana daremos el anuncio, una de dos, o lo tocamos mañana de salida, o lo discutiremos y mañana lo tendrán. Por cierto, ya para terminar, les recomendamos, la semana pasada debutaron la compañera Alma Bora, que así se hace llamar en Twitter, la queridísima Almita Noroñista de la brigada, de la fuerza, de la calle, por aquellos que siempre andan diciendo, es que ustedes deben irse a la calle, no tienen idea del trabajo que mis compañeras y mis hermanos y mis hermanas han hecho permanentemente en la calle. Bueno, pues Alma debutó con su audiocolumna, no la pierdan, cada semana va a tener una, y Anaí, que también es otra noroñista de calle, o es otra noroñista comprometida, súper, dos mujeres inteligentes, entregas a la academia, muy, o sea, feministas marxistas de las chingonas, no mamadas, ¿no? Vamos a decirlo, estarán aquí en la convivencia. Yo quedé mal, yo he tenido ahí un par de problemas que arreglar, no es pretexto, se los digo, pero también yo tendré una columna esta semana, y Jonathan estará en una columna semanal, estará Alma, estará Anaí y un servidor, y uno de los días de la semana, que será el viernes, descansaremos y los descansaremos a ustedes de tanta política y de tanta revolución. Entonces, se los recomiendo, la de hoy de Jonathan es sin desperdicio, este cabrón sí está en otro nivel, y se los diré, ¿no? Las compañeras debutaron con un par de madrazos chingones, como debe de ser la crítica, el pensamiento crítico y el compromiso. Entonces, bienvenidas compañeras, bienvenidas a este esfuerzo, agradeciéndoles su confianza, no dejen de escucharlas. Gracias, mi querido Jonathan, pásala bien, buenas noches.